En el capítulo de gestión de adquisiciones vamos a ver cómo encaramos la compra de todos los elementos que necesitamos para nuestro proyecto. De hecho, por eso está en esta unidad. En general, en los proyectos que ustedes han encarado, tienen que ponerse a indagar o buscar algunas soluciones que pueden ser de hardware o de software para complementar el proyecto que ustedes han encarado. Entonces, si lo estuvieron viendo con la profe, me van a decir qué hicieron primero o cuál es el primer paso para esta gestión de adquisiciones. ¿Cuál sería la primera cuestión que tenemos que analizar para encarar un proceso de gestión de adquisiciones? Ver los activos que tenemos que adquirir. Bien. Y además de eso, por ejemplo, dame un ejemplo. Un activo que tengamos que adquirir. Y creo que en la etapa 2 habíamos descrito todos los activos que teníamos que mejorar y ese tipo de cosas. Y una de las cosas, por ejemplo, en la nuestra eran los servidores. Tenía ciertas características físicas, las cuales producían un mal rendimiento por obsolencia y necesitamos adquirir un nuevo servidor. Bien. La necesidad del activo, ahí está la necesidad del activo. Pero tendríamos que definir algo más de ese activo. No solamente que tenemos que comprar un servidor, sino, Los objetivos. sí, o los requerimientos que debe cumplir ese activo que estás mencionando, digamos. Entonces, diremos que en el caso del servidor tendremos que dimensionarlo en función de la cantidad de usuarios que va a tener, a los que va a tener que responder, del sistema que va a tener que correr sobre ese servidor, cantidad de memoria, de disco, todo lo que tenga que ver con las capacidades. En el caso de un servidor, además, ¿qué cosas necesitamos definir? Una PC común, ¿puede ser un servidor? Sí. Sí, una PC común puede ser un servidor. Pero ¿qué es lo que define que sea un servidor? Porque si ponemos una PC común, hay cosas que pueden fallar y no tenemos que tener el riesgo de falla de alguna de esas cuestiones porque justamente le está brindando servicio a muchos usuarios. Entonces, si se corta ese servicio, dejamos a todos sin sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué Una diferencia? característica física, sobre todo el hardware y el software que le vamos a instalar. Sí, bueno, en el caso del hardware, si decimos una PC común puede ser servidor. ¿Qué tendríamos que agregar a esa PC común para que realmente cumpla las características de un servidor? Y Redundancia. almacenamiento. Redundancia. La palabra es redundancia, sí, señor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿redundancia de qué? De fuentes, de discos, De fuentes, de discos, de cooler. memoria, esa, la que tiene corrección de errores. Exactamente. Entonces, vamos a tener que mejorar la definición de una PC, digamos, para que realmente tenga características de un servidor. Bien, eso sería el primer paso, definir los requerimientos, los requerimientos de los activos que vamos a utilizar. En realidad, cuando definimos un servidor, también definimos sistemas operativos, ¿sí? Que van a estar en función del software que vamos a correr sobre ese servidor, ¿sí? Y en función de las características del software después de aplicación que vamos a instalar sobre ese servidor. Y una vez que definimos todo eso, ¿qué hacemos? Después vamos con otros ejemplos de otra cosa que no sea un servidor, ¿no? Una vez que definimos los requerimientos, ¿qué hacemos? ¿Qué tendrían que hacer? Buscar en el mercado, tipo, distintos productos. Distintos productos que satisfagan esa necesidad. ¿Mm? Claro. Bien, Y los comparás. bien. En realidad,
cuando uno está definiendo los requerimientos, generalmente se basa en las características de, que nos pueda brindar el último proveedor al que le hayamos comprado, digamos, algún elemento de estos, un servidor similar. Entonces, bueno, empezamos a indagar, porque uno nunca, o sea, no es que uno esté todo el tiempo teniendo en cuenta qué características tienen los servidores actuales, etc. Entonces, lo que hacemos primero es hacer un RFI, un Request for Information. O sea, empezamos a indagar cuáles son las mejores características de los servidores actuales, cómo nos conviene implementar los discos. Probablemente podamos utilizar el servidor anterior que tenemos, entonces a lo mejor hacemos una granja de servidores. Bueno, todas esas cuestiones las vamos indagando en función de lo que está en este momento, digamos, cuál es el estado actual de la tecnología. Entonces, bueno, indagamos todo eso, hacemos un RFI, empezamos a buscar información, y una vez que tenemos todo eso, ahí sí empezamos a definir lo que va a ser nuestro servidor. Bien, hecho el RFI, definidas bien las características, empezamos a hacer ¿qué? Empezamos a buscar el proveedor que nos pueda proveer esa solución. Presupuestos. Y empezamos a buscar presupuestos. ¿Cuántos presupuestos? ¿De qué depende eso? No me sale la palabra, de la plata De que la nos emergencia. ofrece. Del monto, por un lado, que vamos a invertir. ¿Qué otra cosa? Puede ser de la emergencia. Vos decís emergencia en cuanto a la rapidez que tenemos que implementar Claro, la solución. claro. Sí, puede ser una de esas alternativas, porque puede haber proveedores que nos dicen, no, mirá, esto lo vamos a tener dentro de 60 días y no nos alcanza el tiempo. No debiéramos llegar a esa situación, ¿no es cierto? Tendríamos que haberlo planificado antes, pero puede suceder que estemos, digamos, urgidos por el tiempo y tengamos que hacer algo así. ¿Qué otra cosa? O sea, las características del monto, ¿quién lo define a eso? ¿Cuántos presupuestos se piden en ese caso? Y generalmente el patrocinador. Generalmente el patrocinador, o sea, el dueño de la empresa, el gerente general, ¿sí? Ya tienen establecidos un proceso de compras en donde está especificado a cuántos proveedores nosotros vamos a tener que pedirle precios para hacer la comparativa. O sea, se hace una comparativa de calidad en cuanto a que cumplan con los requisitos que nosotros hayamos establecido, y se hace una comparativa de precios. Está en función de eso. No podemos comparar distintas calidades, ¿sí? A lo mejor un proveedor nos está ofreciendo una calidad menor de lo que estamos ofreciendo, y por eso, de lo que estamos pidiendo, y por eso nos sale más barato. Entonces, bueno, hay que hacer esa comparativa costo-calidad para saber con cuál de esos proveedores nos vamos a quedar. Pero en general, esa cantidad de proveedores a los que nosotros le pedimos presupuestos va a estar en relación de lo que diga la organización. Bien, vamos entonces a repasar un poquito más y después avanzamos con algunas cuestiones más. En el proceso de compras, vamos a abarcarlo un poquito más. Nosotros hacemos compras de tecnología en general, ¿sí? Y muchas veces también hacemos compra de insumos. Y hay diferentes tipos de contratación. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una organización con 200 usuarios, ¿sí? Y tenemos que estar atentos al recambio tecnológico que debe existir en esa organización. ¿Qué cosas les parece a ustedes que vamos a tener que tener, digamos, previsto en nuestro organigrama de en nuestra planificación de compras
para la organización para mantener, digamos, la infraestructura al día en función de lo tecnológico, de la obsolescencia tecnológica. ¿Qué les parece que tendremos que hacer? Tenemos 200 usuarios. Ya me fui a otro ejemplo, ¿sí? Ya no tenemos que comprar el servidor, sino que tenemos... ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, tenemos 200 usuarios, todos esos usuarios acceden a través de PCs al servidor, ¿sí? Tienen impresoras, o sea, imagínense una organización, ¿sí? Que en este momento, más que nada, se necesita tener tecnología, cada uno de los usuarios va a tener tecnología disponible, ¿sí? ¿Qué cosas les parece a ustedes que tendremos que tener necesidad de planificar para nuestros procesos de compra dentro de lo que es un departamento de sistemas? ¿No compramos nada? ¿O tenemos planificado al inicio de año alguna cuestión con respecto al recambio tecnológico? Y eso es algo que depende para qué lo utilicen a los equipos, ¿no? Pero la empresa, por decir, creo que de software últimamente, cada tantos años hacen un recambio, ya sea en los equipos, ya sea más allá de los equipos, ¿no? También en Y les lo que es cambiamos, la... en este caso de este ejemplo de la organización de los 200 usuarios, ¿les cambiamos la PC a los 200 juntos? No, tiene que ser quizás gradual, Bien. y también dependiendo de las necesidades. A ver, yo te puedo decir un empleado de caja capaz que no sé a qué se dedica la empresa primero, pero puedes tener que persona de atención al cliente que necesita un equipo mínimo necesario para correr el módulo de sistema, y después si tenés programadores o otro, quizá otro tipo de computadora, Otro tipo de computadora, sí señor. Bien. Y el gerente que va a querer la más linda. y 3 pantallas, 4. Bien, exactamente. Entonces lo que hacemos es planificar esas compras, ¿sí? Y planificar cómo vamos a hacer el recambio, ¿sí? Probablemente esto que vos decís, una persona que está en la caja, si bien no necesita muchos requerimientos, necesita que su computadora funcione siempre, ¿sí? Entonces, a lo mejor no necesariamente tiene una gran capacidad, pero sí un recambio periódico, ¿sí? Porque imagínate que si están en atención al público, esa PC está todo el día funcionando. Cuestión diferente puede pasar con algún usuario que la usa esporádicamente a esa PC, ¿sí? O esa notebook, lo que hayan definido que va en ese puesto de trabajo. Bien, entonces muy probablemente nosotros hagamos recambio y al desarrollador, como bien decía Renzo, le ponemos un equipo mucho mejor, pero ese equipo en algún momento puede pasar a formar parte de los equipos que utilizan los usuarios que menos desgaste hacen de, de las PCs que utilizan. Entonces, lo que hacemos es un proceso de abastecimiento, que dependiendo de cómo sea ese proceso, suele llamarse cadena de suministro, si estamos pensando en una empresa que también hace producción o lo que fuere, también estaríamos comprando insumos, que en lo nuestro los insumos muchas veces o los maneja la oficina de compras directamente, hoy, ¿sí? En otra época lo manejaba el departamento de sistemas. ¿Qué llamamos? ¿A qué les parece que llamamos nosotros como insumos dentro de lo que es sistemas? ¿Qué serían insumos? Cartucho de computadora y todo ese tipo de cosas, de impresora y esas cosas. Cartuchos de impresora, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Que tiene Discos pueden desgaste. ser, ¿Cómo? discos, En general, por ahí discos es más del departamento de sistemas, si no se los dejamos a compra, ¿sí? Salvo que Lo que es nosotros, papelería. lo que es papelería. ¿Qué otra cosa tiene desgaste continuo que reemplaza a lo que antes, a lo mejor una oficina de compras compraba viromes, cuadernos y esas cosas, y hoy, ¿qué cosa tiene desgaste y que tendremos que cambiar frecuentemente, más que las PCs?
y que por ahí se lo podemos dejar que lo compre la oficina de compra, total no tiene muchas especificaciones y es sencillo. Y ellos pueden, Puede ser todo lo que sea periféricos, todo tipo lo que sea mouse, teclado. tipo mouse, teclados, exactamente. Ese tipo de cosas se lo podemos ceder a la oficina de compra, le damos las especificaciones, porque esto de comprar requiere un esfuerzo bastante grande que por ahí sistemas no tiene que gastar, digamos, ese tiempo en buscar proveedores, buscar el mejor precio. A lo mejor la oficina de compras directamente hace una compra como para tener en stock de X cantidad de mouse, teclados, ¿sí? Porque el recambio suele ser frecuente. Entonces, bueno, hacemos eso. Bien, entonces, todas estas cuestiones, cuando estamos en un departamento de sistemas, hay que organizarlas. Hay que decir quién se va a encargar, quién va a ser el responsable. Vamos a tener que tener en cuenta todos los usuarios que tengamos, como para ver qué cantidad vamos a ir recambiando, ¿sí? Bien, va a depender mucho de la demanda que tenga en función de la cantidad de usuarios que tengamos. Bien, ¿cuáles serían las etapas del proceso? Recién dijimos, definimos los requerimientos, entonces, bueno, buscamos los activos que necesitemos. En el caso de un proyecto, ¿sí? Lo hemos comentado, en el caso de un departamento de sistemas, esto de definir cómo va a ser el recambio por la obsolescencia tecnológica, muchas veces eso va a definir los soportes, la gente que realiza soporte en función de lo que ve, de cómo se están utilizando las PCs y todo lo demás, definir bien los requerimientos, planificar las compras, cuáles van a ser compras así específicas que tengan que ver con un proyecto, porque tenemos que recambiar, digamos, la infraestructura tecnológica de base, lo que sea servidores, lo que sea cableado, eso no es algo que se recambie todos los días, ¿sí? Eso es algo que requiere un proceso más importante. Pero esto del recambio de las PCs, tener en stock mouse, teclados, ver quién se va a encargar del tema papelería, quién se va a encargar del tema toner para las impresoras, bueno, todo eso. Luego se hace un llamado y recepción de ofertas para todo, ya sea para hacer una compra para estoquear teclados y mouse, ya sea para hacer esto que dijimos, la compra de un servidor. Se evalúan las ofertas y luego se adjudica y formaliza un contrato con esos proveedores. ¿Qué significará o cómo serán las formas de esos contratos? ¿Cómo les parece a ustedes? Tendrá, por ejemplo, si estoy comprando mouse, tendrá que ser un contrato así, donde las partes especifican lo que van a hacer, o podrá ser otro tipo de formato de ese contrato. ¿Qué es lo que se hace en una compra común? Se pide un presupuesto, hasta ahí vimos, y después, ¿cómo se formaliza? ¿Cómo le digo yo? Sí, quiero esto. En el caso de que compremos una PC, generalmente nosotros vamos, ¿sí? Pedimos el presupuesto, lo compramos, nos llevamos la PC, ¿sí? Pero en el caso de una organización, Una orden de compra. hace una orden de compra, exactamente, hace una orden de compra que funciona como contrato. Muchas veces cuando esa orden de compra tiene un monto importante, hay que sellarla, digamos, se sella ante la FIP, digamos, y tiene la validez de un contrato, como si hubiéramos hecho un contrato de estos contratos que especifican las partes que van a hacer. Bien, una vez que se adjudicó eso, se hizo la orden de compra, ¿sí? Probablemente, si es un recambio de tecnología o de PCs, yo podría decir a principio de año, bueno, tengo una orden de compra por 20 PCs, vamos a recambiar el 10% de las PCs todos los años, ¿sí? Pero no me las traigas ahora, te las voy a ir llevando en plazos de tiempo, ¿sí? Entonces, o dependiendo de la cantidad, ¿no? Y entonces yo formalizo el contrato y voy ejecutando ese contrato y haciendo gestión, ¿sí? ¿Qué puede pasar con ese contrato? A ver, ¿qué cosas pueden pasar en esa ejecución del contrato y gestión del contrato?
Yo tenía que recibir X cantidad de cosas. No sé si romper sería que puede que pase, sino que más últimamente en lo que es informática a veces puede pasar de que voy a decir, en 30 días me tiene que traer tanto equipo con tales especificaciones. Y a veces la mayoría de algunos componentes son importados. Puede que pediste eso y de un día para el otro ya no tenés tal componente. Ujú. Tener que cambiarlo no es sencillo, porque más las computadoras, todos los componentes tienen que, algunos componentes son compatibles o tienen cierta regla que seguir. Ujú. Entonces ahí quizás puede que haya algún tipo de modificación en el Bien, contrato. a eso se refiere con ejecución del contrato. Empezar a ver si el proveedor me va a traer las cosas en tiempo y forma, si hay que cambiar algunas cuestiones que hayamos definido como requerimiento y no se puedan cumplir por esto que decís, de que no se encuentran los insumos o hay ciertos componentes que no están viniendo. Puede ser que recibimos los equipos, ¿sí? Los ponemos en funcionamiento y algo falle. Y ahí recurrimos a, ¿cómo se llama? ¿Qué tiene que tener todo contrato? Ya sea una orden de compra o un contrato formal donde especificamos las obligaciones de cada parte. ¿A qué tenemos que recurrir? ¿Un seguro, garantía? A un seguro garantía, exactamente, una garantía. O sea que en nuestro contrato tiene que haber una garantía de parte del proveedor, ¿sí? De que cualquier inconveniente que haya con los componentes que me hayan suministrado, bueno, el proveedor se tiene que hacer cargo, ¿sí? Hay cosas que no se pueden, o sea, uno ve la caja, abre la caja, están todos los componentes y todo bárbaro, le firma la recepción, ¿sí? Que esa es la primera parte de la ejecución del contrato, la recepción, pero no necesariamente las cosas van a funcionar. Y muchas veces nos damos cuenta, a lo mejor, con un periodo de prueba de X cantidad de días. Entonces, todo eso tiene que ver con la ejecución y gestión del contrato. Tiene que haber alguien dedicado a eso. Si nosotros estamos, digamos, si la oficina de compra se dedica a la compra de insumos, bueno, eso será problema de la oficina de compras. En el caso nuestro de servidores o de cuestiones tecnológicas un poco más complejas, ¿sí? Tendríamos que tener a alguien dentro de nuestro departamento de sistemas que se encargue, ¿no? Porque si no es mucho tiempo el que demanda, y piensen que un programador no se podría estar dedicando a este tipo de cosas, ¿sí? Es otro perfil el del gestor de compras, es un perfil más negociador, que esté en contacto completamente con el proveedor, que tenga una buena comunicación. Bien, entonces, bueno, esas serían las partes. Entonces las etapas del proceso quedan entendidas así en este contexto, más o menos, o tienen alguna duda. Después vamos a ver algunos formularios y algunas cosas como para que lo cerremos mejor, pero en principio, ¿se entienden las etapas del proceso? ¿Quedan entendidas? Sí. Sí. Sí, Bueno. sí, se entiende. Vamos a ver un poquitito más. Definición de los requerimientos. Bien. Puede estar comprendida en un proyecto de tecnologías de la información, como dijimos recién, que se esté llevando adelante. Entonces, bien, todo ese proceso de compra va a tener que estar especificado en la planificación de nuestro proyecto, antes de la implementación, ¿sí? Todo lo que tengamos que hacer, todas estas etapas del proceso de compra tienen que estar planificados. Bien, o puede ser, dice, una solicitud generada por alguna unidad de la organización, ya sea que haya que recambiar específicamente algo, como decíamos antes, por urgencia o no, ¿sí? Pero bueno, todo esto tiene que ver con haber planificado, ya sea planificado dentro del departamento de sistemas o la oficina de compras, el recambio que necesita la organización o en un proyecto de tecnologías. Bien, y hay que plantearse objetivos. El proveedor tiene que conocer, ¿sí? Cuáles son los objetivos. Tiene que, nosotros tenemos que definir los requerimientos específicamente para que el proveedor no tenga dudas al momento de armar la solución que nosotros les estamos pidiendo, ¿sí?
Tienen que ser eficientes, dice cuidar la relación de la calidad y los costos, que antes lo mencionábamos, ¿sí? Si no vamos a recibir a lo mejor presupuestos de proveedores que nos están dando una solución que no es la calidad que nosotros esperamos, ¿bien? Necesitamos que ese proceso de compra sea transparente, ¿tá? Que dé garantías, que es lo que decíamos recién, y transparencia de todos los actores involucrados. Bien. Una de las cosas que tiene el proceso de compras es algunos aspectos claves en los que enfocarse. Uno es el monto de la compra, por eso decíamos recién, en un proyecto seguramente lo vamos a manejar como proyecto, porque el monto de la compra es importante, ¿sí? Un proyecto de recambio de infraestructura tecnológica que sea constante, cuya frecuencia de compra, que es otro de los aspectos que hay que mirar, es nada más que para un recambio de obsolescencia tecnológica o lo que fuere, no entraría dentro de un proyecto, ¿sí? Porque tiene una frecuencia constante, lo vamos a hacer todos los años, entonces no es más que la planificación del servicio que da el departamento de sistemas, por ejemplo, o la oficina de compras, si es que se lo entregamos a la oficina de compras. Fíjense que en el caso de los bancos, como hay mucho recambio de tecnología, la oficina de compras es una oficina tecnológica. Hay gente que se dedica exclusivamente a comprar tecnología. No se lo dejan al departamento de sistemas, sino que ya está organizada la oficina de compras con gente de tecnología para poder realizar estas compras así, cuya frecuencia es constante. Bien, otra de las cuestiones que nos tenemos que enfocar es en esa importancia estratégica para la organización. Esto que decían, la urgencia. Bueno, no tenemos que llegar a que la gente que realmente necesita equipos se quede sin tener la prestación de esos equipos. Y otra de las cuestiones en las que nos tenemos que enfocar es en el mercado de proveedores. Recién mencionaban de que puede haber componentes que son difíciles. Bueno, en nuestro país tenemos este problemita con las importaciones, con lo cual hay que mirar muy bien quiénes son los proveedores que están, digamos, pudiendo traer esos elementos al país, que no haya problemas con este tipo de cosas. De hecho, bueno, cuando hubo este problemita en el año 2001, 2002, a mí uno de los proyectos que teníamos de recambio tecnológico digamos, se tuvo que suspender porque recién lo pudimos llegar a encarar en el año 2005. ¿Por qué? Porque no hubo más posibilidad, por el valor del dólar, de importar tecnología. Entonces nos tuvimos que arreglar con lo que teníamos, arreglar las cosas, empezar a utilizar la tecnología de otra forma, porque justamente no había mercado de proveedores disponibles para poder, y el costo de las cosas era tan alto que nos quedó, digamos, el proyecto suspendido justamente por estos problemas. Entonces, bueno, hay que enfocarse en las compras importantes dentro de la organización para eso. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la participación del usuario. En este sentido, muchas veces más que en aspectos de hardware, es en aspectos de software. Cuando nosotros mencionamos comprar software, no necesariamente nos estamos refiriendo a sistema operativo, software de base, sino a software que tiene ciertos requerimientos y que no es necesario desarrollarlo, sino que podemos recurrir a lo que ya está desarrollado. Por lo tanto, vamos a necesitar, así como necesitamos cuando desarrollamos software a medida que participe el usuario definiendo requerimientos, en nuestros procesos de decisión de compras de este tipo de tecnología, en este caso software, es muy importante que el usuario participe. Es más o menos lo mismo que las primeras etapas de un proyecto de desarrollo común de los que nosotros hemos participado, ¿sí? Y el usuario tiene que estar constantemente definiendo cuáles son sus necesidades. Cuando estamos comprando tecnología, como les decía antes,
muchas veces no estamos todo el tiempo nosotros analizando cuáles son los mejores servidores que hay actualmente, cuál es la tecnología que está en uso. Entonces, como estas compras las hacemos cada 5 o 6 años, ¿sí? Que decidimos hacer recambio de la infraestructura, digamos, de base de nuestro sistema, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos es consulta a pares. O sea, y por eso está muy bueno que mantengan un vínculo entre ustedes, porque muchas veces nuestros pares son nuestros compañeros de facultad o gente con la que hemos tenido contacto en nuestra actividad profesional, ¿sí? Que probablemente hayan hecho una compra hace poco, ¿sí? Y entonces le podemos consultar para saber a quién compró, ¿sí? ¿Qué productos compró, cómo organizó la infraestructura, ¿tá? Y entonces ponernos, digamos, ayornarnos un poco con respecto a lo que no hemos estado consultando en el último tiempo. Otra de las formas es consultar expertos. Hay consultoras que se dedican a esto, a contarnos, muchas veces son también proveedores, ¿sí? Entonces, bueno, aspectos técnicos que no tengamos en este momento, digamos, tan presentes, y ellos nos van a poder informar o formar en función de su visión de cómo tiene que ser la tecnología en este momento y la experiencia, que seguramente tienen mucho más que nosotros, que a lo mejor estamos en un departamento de sistemas y no hemos hecho recambio tecnológico en los últimos tiempos. Y bueno, la consulta a proveedores que decíamos antes. Obviamente el proveedor nos va a querer vender lo que él suministra, por lo tanto esa consulta a proveedores tiene que ser amplia. Hoy la consulta a proveedores, más que nada, la derivamos por el lado de Internet, ¿sí? Porque todo está expuesto en Internet, entonces las soluciones que nos ofrecen los proveedores las podemos tranquilamente consultar de las páginas que hay disponibles, ¿sí? Cuando van a comprar algo de tecnología, ¿dónde se fijan primero los precios? Y en Mercado Libre. En Mercado Libre. Mercado Libre, digamos, es el tester de precios que uno, para cualquier compra que haga, primero mira, ve cuánto está en Mercado Libre y después va y busca proveedores. Si es que no lo quiere comprar por Mercado Libre, por una cuestión de duda o lo que fuere, bueno, sí, pero Mercado Bien por el Libre. tema de manejo de garantías y eso, y Sí, de los precios además. sí, 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 sí. En Mercado Libre yo compro bastante repuestos, ¿viste? Por Mercado Libre, memorias RAM y eso, pero zafa si hay algún problema. Claro. Pero hace poco armé una computadora para un arquitecto, gasté 400.000 pesos en una placa video, no le voy a comprar en Mercado Libre, hay un problema, tenés que mandarla por correo, Claro, ¿viste? Es exactamente. muy cuidadoso. Hasta cierto monto sí, después ya busco algún proveedor local, o sea, si hay un problema es más sencillo Es más resolverlo. sencillo resolverlo. Por eso, eso del mercado de proveedores, uno tendría que buscar algo que estuviera cercano. Cuando es esto que vos decís, una compra de un monto grande, ¿sí? O de tecnología que realmente uno tiene que saber que el proveedor tiene experiencia en el manejo de esa tecnología, que ha vendido, y sobre todo que le tiene confianza en la garantía, porque si no es este problemita. Me acuerdo una vez tuve que comprar un gestor de base de datos cuando todavía los gestores de base de datos no eran algo muy común, ¿sí? Y en Rosario había 2 empresas nada más que proveían o que te daban soporte a gestores de bases de datos. Y por eso, bueno, uno elegía, que la deben haber escuchado a Vilma mencionar que ella maneja en la municipalidad Informix. Informix era una de las bases de datos que en ese momento tenía soporte acá en Rosario, y entonces uno elegía esa base de datos por el soporte que tenía. Y otra era Progress, que en muchos lugares se sigue utilizando la base de datos, porque la base de datos es muy buena, y tenía soporte en Rosario. Si no, te tenías que ir no había la posibilidad que tenemos ahora de tener foros de discusión sobre problemas que podamos tener y solucionarlo directamente nosotros. Entonces tenías que recurrir sí o sí al proveedor. Entonces, sí o sí, buscábamos un proveedor que tuviera
una filial acá en Rosario como para cualquier inconveniente que tuviéramos, bueno, acudir al proveedor. Entonces es muy importante el tema de saber cómo elegir el proveedor en función de lo que compremos, como dijo Renzo recién, si son cosas chiquitas, a lo mejor no es tan problemático, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Yo he ido millones de veces a Buenos Aires a comprar repuestos, y bueno, pero si tenías un problema, tenías que volver a llevarlo o mandarlo de alguna forma, y realmente se complica. Bueno, definir las características claves del producto o servicio. Y ahí es donde probablemente tenga que ver con esto que Ariana les mandó, hacer una planilla para empezar a comparar. Cuando nosotros definimos las características claves que vamos a analizar del producto, a lo mejor nos interesa el tipo de memoria, hablando del servidor, el tipo de memoria que le vamos a poner, el tipo de disco que le vamos a poner, de forma tal de poder después comparar entre proveedores por características. Entonces, es muy importante si esto que decíamos de la redundancia, si tiene redundancia, si no tiene redundancia, cuál es el tipo de placa que tiene, no sé. Bueno, toda la serie de cosas que nosotros queramos comparar entre proveedores, ¿sí? Para saber si lo vamos a contratar a ese proveedor. Obviamente a lo mejor algunas características son mejores en un proveedor, otras, pero nosotros les vamos a poner un peso, ¿sí? Entonces, cada característica, además de estar definida y especificar lo que uno quiere, tendríamos que tener, digamos, un peso dentro de la comparación, que esto vale más, o sea, que tenga un mejor disco, o una mejor placa, o una mejor memoria, bueno, lo que sea, va a pesar más que a lo mejor los periféricos que trae o lo que fuere. Entonces, es muy importante que, además de definir la característica, definamos eso. Eso por el lado del producto, ¿sí? Pero por el lado del servicio, o sea, ese servicio que mencionábamos recién del proveedor, también se pone dentro de las características que uno va a evaluar. ¿Por qué? Y porque vamos a evaluar también al proveedor. No solamente vamos a evaluar al producto, ¿sí?, que nosotros estamos comprando, sino que vamos a evaluar al proveedor. Ejemplo, si tenemos que comprar un servidor, pero también no tenemos capacidad en el departamento de sistemas porque no tenemos gente formada como administrador de redes o como instalador de sistemas operativos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la instalación de software de base, y no hay gente capacitada, también vamos a evaluar, ¿sí?, cómo es el proveedor, si ha hecho buenas instalaciones, si tiene certificaciones, si tiene algunos clientes a los que le ha hecho alguna implementación, como para que nosotros podamos averiguar la trayectoria de este proveedor, ¿sí? Entonces, esas características también tienen que estar incorporadas en esa planilla que nosotros vamos a comparar, para comparar el producto y el proveedor que nos está ofreciendo ese producto. Bien. Algunos criterios, ¿sí? En cuanto al producto o servicio, la calidad, si existen certificaciones, si tiene certificaciones este proveedor. De hecho, si nosotros estamos vendiendo al exterior, el cliente del exterior nos va a pedir certificaciones. Certificaciones, en este caso, internacionales. O sea, alguna certificación ISO de que nuestro proceso tiene calidad, ¿sí? Habíamos hablado de certificación CMMI, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de desarrollo, probablemente una certificación en seguridad. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas van a ser evaluadas. La experiencia, las capacidades técnicas, si me va a brindar o no capacitación, que también es bueno, ¿sí? Bueno, ¿qué disponibilidad de servicio técnico tiene? Si nosotros vamos a poder contratarle un servicio 24/7 para cualquier inconveniente que tengamos, si nos va a brindar la posibilidad, o sea, de recambio en esto de las urgencias que decíamos, ¿sí?, de un recambio de ciertos componentes de la arquitectura que pueden fallar, ya sea que tengamos la garantía, ¿sí?, de que eso falle, pero cuando se vence la garantía, seguir teniendo la posibilidad de contar con ese servicio técnico para que nos recambie un disco,
o cualquier cuestión que falle en nuestro servidor, sobre todo, ¿sí? Probablemente no en una PC, pero sí en todas las cuestiones que tengan que ver con el servicio específico que estamos brindando. Antes hablaban de seguro, ¿sí? Y también se contratan seguros, y en eso es muy importante mantener, ¿se acuerdan de la CMDB que hablamos en ITIL? La base de datos de configuraciones. Es muy importante mantenerla porque muchas veces los seguros nos piden un listado de las características de nuestra infraestructura, justamente para cotizar y para después cobrarnos el seguro. Entonces nosotros podemos después recurrir al seguro llegado el caso de una falla o alguna cuestión que tengamos que cambiar la infraestructura o de robo. Bien, otra de las cuestiones que vamos a también analizar es el tiempo de respuesta o entrega que tenga ese proveedor, que recién también lo mencionamos, pero acá quedan las características que vamos a analizar también. O sea, vamos a analizar específicamente las características del producto, pero también vamos a analizar las características del servicio del proveedor con respecto al producto que estamos por comprar. Bien, y otra de las cuestiones que hacemos después es registrar esa información para posteriores compras que tengamos que realizar. Entonces, es muy importante eso. No obstante, hay que tener en cuenta que muchas veces los proveedores, como ya te vendieron, se creen que vas a comprarle siempre a ellos, entonces como que no se molestan mucho en armar una cotización real que tenga todas las características. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Bien, y después ya estamos en el momento en que tenemos que armar un contrato. Las bases técnicas y términos de referencia. Bien, empezar a enmarcar todo ese proceso de compra, con la descripción del producto, el rango de precios es muy importante. Bien, antes de llegar, digamos, a esto del contrato, estas especificaciones van a estar ahí después, pero podemos armar lo que se llama, antes hablamos del RFI, el Request for Information, como para ponernos al tanto de la tecnología, pero podemos empezar a armar el RFP, el Request for Proposal. O sea, no es que nosotros vamos y le recitamos al proveedor si queremos una PC con tales características. No, hay que escribirlo. Hay que escribir cuando es, vuelvo a repetirles, cuando se trata de una compra muy importante, porque si no, eso demanda mucho tiempo. Entonces, hay que escribirlo y hay que ponerlo en contexto al proveedor. Yo después les voy a mostrar un ejemplo. Bien. Definidos los requerimientos, sí, planificamos las adquisiciones en cuanto a qué servicios son esenciales. A ver, podemos poner dentro de esto de la compra también cuando contratamos Internet, ¿sí? También es un servicio que vamos a contratar. Si estamos contratando un servicio en la nube, lo mismo, hacer un análisis de ese servicio. En cuanto a estas compras que son frecuentes, estimar la demanda que vamos a hacer, ¿sí? Entonces se estima en qué momento vamos a hacer los recambios, muchas veces de lo de las PCs, para que no se nos genere tanto trabajo en la organización, probablemente lo que hayamos planificado que vamos a recambiar, lo hacemos a principio de año y a mitad de año, bueno, todo depende de cómo nos estemos organizando. Bien, obviamente si planificamos y vamos a hacer una compra para recambio de infraestructura, digamos, de los usuarios, vamos a conseguir precios más competitivos y mejor calidad. Vamos a tener menores costos administrativos, porque imagínense que estemos comprando una PC toda la semana, ¿sí? Estamos trabajando de más. Entonces, planificar las compras nos viene mejor porque vamos a gastar menos en el proceso de la compra, ¿sí? También si compramos 100.000 mouse, no vamos a tener dónde guardarlos, ¿sí? Entonces también tenemos que ver qué posibilidades de almacenamiento tenemos en la organización para tener menores costos de inventario, comprar en forma oportuna, y obviamente distribuir mejor ese trabajo entre los recursos humanos que tengamos en la organización para dedicarse a las adquisiciones. Bien.
Bueno, obviamente apoya el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización y todas las cuestiones que dice acá. Y otra de las... ahí habla de licitaciones. ¿Saben lo que es una licitación? Sí, como que ofrecía concurso, puede ser, al Exactamente. mejor proveedor. Generalmente en las organizaciones públicas, ¿sí? No se hace este RFP, pero se hace una licitación que tendría las mismas características. Se arma un pliego de licitación en lugar de un RFP, pero tiene los mismos datos, digamos. Se hace lo que se llama una licitación y se publica. Las organizaciones públicas, en cierto monto de compra, tienen la obligación de publicar esa licitación para que la gente compre el pliego de licitación, ¿sí? Eso es lo que, esa compra del pliego es lo que por ahí solventa todo lo que tenga que ver con el gasto administrativo que tiene la licitación. Bien, se compra el pliego, o sea, los proveedores compran el pliego, abren el pliego y bueno, ofertan. Esa oferta va en sobrecerrado y se abre en el momento en que ya, digamos, vence el tiempo de presentación de los oferentes. Y se abren todas juntas, como para que no tener, digamos, esto de que favorecía a un proveedor en lugar de a otro, diciéndole, che, no, mirá, fulanito me ofrece tanta plata, ofreceme menos porque así vas a ganar la licitación. O sea, la idea es de que sea, ¿se acuerdan que decía transparente? Bueno, la idea de que sea transparente es esto. Hemos escuchado bastantes cosas que tienen que ver con la no transparencia de las compras en la administración, pero bueno, la idea del proceso de compras así por licitaciones es esa, que sea un proceso, digamos, transparente. Y acá dice disminución del número de licitaciones desiertas, porque si nosotros no planificamos bien las adquisiciones, probablemente por un tema de no disponibilidad de proveedores, etcétera, no vamos a conseguir que alguien se presente a esa licitación. Y obviamente también disminuimos las compras urgentes que mencionábamos antes. Si nosotros tenemos planificado, no vamos a tener urgencia. Si tenemos recambio dentro de la organización de 2 PC, llegado el caso que se le rompa una a un usuario, también vamos a evitar estas compras urgentes que mencionábamos. Bien. ¿Quiénes son los responsables? Tiene que participar la dirección de la organización por una cuestión de conocer, muchas veces participa la oficina financiera para conocer el estado de la posibilidad de compra en función del estado económico financiero de la empresa, ¿sí? Y obviamente los diversos actores que participan del proceso de abastecimiento, ya sea el usuario que pide, como las personas que, digamos, conocen de la tecnología, las que conocen del proceso de compras, tienen que participar de la planificación de adquisiciones. Bien, y acá habla de cómo puede estar organizada. Yo recién les mencionaba que la compra, por ejemplo, en el Banco de Santa Fe, de hecho yo hice un curso con gente del Banco de Santa Fe que tenía que ver con cómo planificar todo este tipo de cosas, y bueno, y ellos tenían la compra centralizada, centralizada en la oficina de compras, la compra de tecnología. A veces no, a veces le toca al departamento de sistema, dependiendo de cómo está organizada la empresa. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo centralizo la compra, ¿sí? Es muy probable que todos los usuarios vengan a mí con los requerimientos y tengan requerimientos más o menos homogéneos, entonces va a ser más económica el proceso de compras, más fácil de controlar, como dice ahí, los esfuerzos de contratación. Nos especializamos, de hecho, yo les mencionaba, hay gente especializada en la compra de tecnología, en esos departamentos de compra donde se centraliza, y si hay muchos proyectos en ejecución, también se les puede dar a esta oficina centralizada la, digamos, que compren ellos para evitar tener compras en cada proyecto y que los esfuerzos estén repartidos. Bien, las desventajas es que si hay poca gente y hay muchos proyectos en ejecución y hay que comprar mucho, bueno, puede haber un cuello de botella porque no se pueden dedicar tanto a la compra, porque tienen demasiadas
compras que realizar. Y puede haber menor atención a necesidades especiales. Por eso, en algunas organizaciones se centraliza, en algunas organizaciones queda centralizada nada más que la compra de tecnología más importante dentro del área de sistemas y le cedemos al área de compra, la compra de insumos, mouse y todo lo demás. En otra época el sistema se dedicaba a comprar papel y era horroroso, pues teníamos, yo me acuerdo haber tenido en el departamento de sistemas pilas y pilas antes eran las impresoras con las resmas de papel esas que eran continuas, y entonces realmente había que tener un lugar específico para guardarlas, porque si no, cuando te llegaba la compra, estábamos pasando por arriba de pilas de papel. Era realmente algo que después obviamente se derivó a la oficina de compras, porque bueno, no era algo que tendría que haber comprado el departamento de sistemas. Cuando hacemos descentralizada, obviamente el control del director de proyecto ya va a ser mayor, va a tener más especialización, mayor flexibilidad en cuanto a cambios y todo lo demás, porque bueno, va a tener más contacto con el proveedor, pero se duplican los esfuerzos, hay mayores costos, y no necesariamente va a haber políticas de compra que sean estándares a toda la organización. Un director de proyecto puede hacer la compra de una forma y otro de otra, y eso no está bueno. Bueno, metodología. En función del objeto de la compra o subcontratación, pueden ser actividades de la organización o bienes y servicios. Esto está mencionando una actividad general. Bien, y acá tenemos el outsourcing, que lo hemos mencionado muchas veces en clase, ¿sí? Que es la tercerización de ciertas actividades que para la organización no son necesarias de realizar dentro de la organización. Ahora podemos tener un departamento de sistemas que no se dedique a hacer el soporte específico de las PC, porque a lo mejor no conviene, porque a lo mejor tenemos distribuida esta organización en muchos puntos de la provincia o del país, y la verdad que mandar personal a que arregle las computadoras desde una oficina centralizada es bastante complejo. Entonces se hace tercerización del soporte, o se hace tercerización de el desarrollo de módulos de software específicos que no requieren tanto conocimiento específico de la organización, o que sí, pero no tenemos un departamento de desarrollo dentro del departamento de sistemas. Bien. Entonces, ahí vamos a recurrir a hacer tercerización. Bien. Las formas de adquisición pueden ser la compra, puede ser el alquiler, o puede ser el leasing. ¿Saben lo que es el leasing? ¿Escucharon hablar alguna vez del leasing? Es alquiler con derecho de compra. Es un alquiler con derecho a compra, exactamente. Un alquiler con derecho a compra. Entonces, ahora vamos a ver un poquitito más. Ese alquiler con derecho a compra es el pago de la suma periódica, que es el alquiler, ¿sí? Durante la duración del contrato, y cuando termina el contrato del leasing, hay una opción unilateral de adquirir el bien. O sea, yo ya estoy, digamos, si yo estoy comprando a través del leasing, cuando se termina el contrato de alquiler, hay un valor residual de ese producto y yo puedo decidir o no comprar ese bien. O decirle, no, continúo alquilándolo, no me interesa en este momento, y sigo en la forma de alquiler. Generalmente la duración de ese alquiler es el plazo de vida útil del bien, entonces se establece que la obsolescencia de ese elemento van a ser X cantidad de años, y bueno, el alquiler va a ser por esa cantidad de años. Bien, con lo cual el precio va a amortizar el costo total de la adquisición del bien, aunque haya un valor residual. Hay una responsabilidad de conservar ese bien, o sea, el mantenimiento corre por cuenta del cliente que está haciendo el leasing. Hay un seguro que hay que pagar, y ninguna de las partes puede rescindir el contrato. Esa es la idea del leasing. Bueno, entonces decíamos que al finalización del contrato se opta por la compra del bien,
se continúa con la localización o se devuelve el bien, porque ya no lo vamos a utilizar más. Bien. Ahí tienen las formas en que se fija la duración del contrato. Bien. Recién mencionábamos cómo seleccionamos los proveedores. Podemos seleccionarlo por licitación, por RFP o solicitud de propuestas, o puede ser una compra rutinaria y hacemos una orden de compra, ¿sí? Y esa orden de compra se va a ir ejecutando en la medida que nosotros vamos necesitando los elementos que hemos comprado, ¿sí? O es para una compra específica de un momento determinado. Bien. ¿Cómo evalúo económica financieramente dos soluciones diferentes? Que esa sería la cuestión que tenemos que analizar muchas veces. A ver, a nosotros nos pueden estar ofreciendo una solución de hardware, por ejemplo, que tiene un costo bastante menor que otra solución, ¿sí? Porque tiene elementos que a lo mejor se recambian continuamente y eso lo hace más caro a lo largo del tiempo, ¿sí? O que tiene un mantenimiento. Entonces, no solo tenemos que contar o que establecer la compra de un elemento por su precio, ¿sí? Sino que tenemos que ver en la vida útil de ese elemento qué otros insumos, qué otras cuestiones o qué mantenimiento va a tener a lo largo del tiempo de su vida útil. A eso se le llama costo total de propiedad. Es muy fácil analizar eso, por ejemplo, en el caso de las impresoras. Hay impresoras que yo compro y tienen un valor, un costo, un precio de compra muy alto, ¿sí? Pero no tienen mucho mantenimiento posterior, y hay otras impresoras que yo las compro, salen muy baratas, pero después tienen un costo de mantenimiento a lo largo del tiempo que es mucho más alto. ¿De qué estoy hablando? A ver, si saben. ¿Tienen impresoras? Que el cartucho de tinta cuesta mucho más que comprar la impresora. Bien, por ejemplo, ¿sí? Entonces cuando vos vas a comprar una impresora de chorro de tinta, en comparación con una de Si no, toner, ya perdiste una la láser. diferencia que hubiese hecho comprando una de toner. Exacto, con una láser. Exactamente. Digamos que el mantenimiento que tiene una impresora de chorro de tinta después es mucho mayor. Pero la gente que no conoce eso, compra la impresora de chorro de tinta y después queda atado, digamos, a ese mantenimiento periódico o a esa compra de los insumos que requiere, que es mucho mayor. Entonces, si uno tiene conciencia de eso, probablemente compraría todo en función de la capacidad financiera, ¿no? Pero compraría otro tipo de impresora que después, a lo largo del tiempo, resultan más beneficiosas. Bien. Por eso también depende mucho qué es lo que necesitas. Ujú. Si vos decís imprimir documentos en blanco y negro eh, por deporte, bueno, a toner. Ahora, si no es esa empresa de fotocopiadora, además que necesita una calidad súper HD en color, y ahí sí Ujú. hay que invertir. Hay que invertir. Bueno, por eso hay que definir muy bien el requerimiento, buscar precios, ver soluciones diferentes, acá mencionamos dos soluciones diferentes, ¿sí? Y ver cuál es el costo a lo largo del tiempo del uso que le vamos a dar. Bien, eso el costo total de propiedad. Igualmente ahora vamos a ver. Lo vamos a ampliar un poquito más. Bueno, evaluamos propuestas en función de las necesidades, qué nos presentaron esos proveedores, antecedentes técnicos, ¿sí? Riesgos de que tengamos, de que esta empresa, digamos, cumpla o no con lo que le hemos pedido, bueno, capacidad que tengan, tipo y tamaño de la empresa, las referencias. Bien. Y una evaluación técnica del cumplimiento de los requisitos una vez digamos, si podemos ver una evaluación técnica, mejor.
Garantías, seguros, otras cosas a tener en cuenta. La negociación de precios y condiciones, eso es algo que nunca he podido hacer. Así que en general cuando he hecho compras, yo elijo, digamos, calidad y precio 3, dependiendo de la cantidad compulsa, la cantidad de que haya, y el gerente general generalmente hacía la negociación de los precios. Y está bueno desprenderse o sea, una vez que uno evaluó, desprenderse de la negociación, porque también hace a la transparencia de la compra. Bien, muchas cuestiones que hay que tener en cuenta también son los derechos de propiedad, ¿sí? Una cosa es que nos vendan un equipo con ya el software instalado, bueno, hay que ver qué derechos de propiedad intelectual necesitamos o de uso necesitamos para esos software o elementos que estamos utilizando. Bien, y llegamos a la gestión de contrato. Hay que elaborar el contrato, definir roles y responsabilidades claras, acá donde se negocia o se gestiona la relación con el proveedor, cómo se entrega el producto, cómo se va a pagar, ¿sí? Cómo se puede finalizar anticipadamente el contrato, llegado a un contrato de leasing dijimos que no, pero un contrato de alquiler, ¿sí? Cómo van a ser los servicios post-entrega, si va a haber garantía y el servicio de mantenimiento va a estar 24/7, bueno. Y hay distintos tipos de contrato. Bueno, hay algunos tipos de contratos que están acá que no son necesariamente contratos que nosotros vamos a aplicar, pero bueno, está bueno conocerlos. Yo puedo hacer contratos basados en el costo. Por ejemplo, hago el análisis de una propuesta, ¿sí? Vamos a suponer el desarrollo de software. El costo en el caso del desarrollo, consideremos que no hay compra de ningún equipo ni nada. El costo generalmente se refiere al costo de mano de obra. Bien, entonces, yo tengo un costo de mano de obra evaluado para desarrollar, y en un momento determinado digo, bueno, este es mi costo del proyecto, pero yo quiero ganar algo sobre ese costo. Entonces, a ese costo le agrego un porcentaje sobre los costos. Muchos arquitectos, pero arquitectos de arquitectura, que hacen edificios y eso, y casas, hacen eso. ¿Qué problema le ven? Le ponen un costo, dice, bueno, todo lo que vos gastes en materiales, ¿sí? Y en mano de obra, yo te cobro un porcentaje sobre esos costos. ¿Que los materiales aumentan? Que los materiales aumentan, o que yo muchas veces me veo orientado a comprar cosas que son más caras por el mismo arquitecto. Entonces, es como que, y no da mucho para elegir ese tipo de contratación, porque te puede llegar a salir muy caro. Otro es un costo más una ganancia fija. Entonces yo digo, bueno, este es el costo, pero yo voy a ganar esto, ¿sí? Entonces es un monto fijo el que pongo. Un costo más un incentivo. Esto quiere decir, a ver, este va a ser mi costo, yo voy a cobrar un incentivo si lo termino antes de tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces le pongo un incentivo a completar el proyecto en un determinado Como tiempo. si fuera una comisión. No necesariamente, es como un premio. Sí, bueno, la comisión también es un premio. Sí, sí, pasa ahí que si vende tal producto que no se vende mucho, te pagan una Un comisión, algo incentivo. así. Bueno, algo así. Bueno, y si no, basados en el precio. Y ahí ya el precio, el usuario o el cliente que nos está contratando no conoce el costo. Yo puse un precio, ¿sí? Obviamente ese precio debe estar, digamos, engrosado por la cantidad que yo quiero ganar. En el caso de los contratos basados en el costo, el cliente conoce el costo. En el caso de los contratos basados en el precio, no. ¿Está? Bien, entonces, es un precio firme, ¿sí? Yo digo, esto te va a costar 1.000, o puede ser ajustado por inflación. En nuestro caso tiene que ser ajustado por la inflación porque, bueno, saben que estamos viviendo en un... A mí me tocó presupuestar cosas cuando no se conocía el índice de inflación, chicos, y era complicadísimo. No teníamos un índice con el cual ajustar el contrato. Habíamos dicho que cada
no me acuerdo si era 4 meses, una cosa así, revisábamos y aplicábamos un ajuste. Y bueno, y ahí teníamos un problema porque no sabíamos con qué índice ajustar. El único índice que había, que se publicaba en ese momento, era el índice de la provincia de Santa Fe, el índice de costos, así que yo decidí ajustar por el índice de costos de la provincia de Santa Fe. Pero es bastante complicado cuando los índices no son reales, etc. Y bueno, todas esas cosas nos pasan en este país. Así que hay que tener mucho cuidado porque eso tiene que constar en el contrato. ¿Está? ¿Cómo voy a hacer la actualización? Si la voy a ajustar por inflación, lo que fuere. Bueno, y el precio más incentivo, la misma situación. Yo incentivo si termino antes del proyecto, lo que sea. Bien, y basado en unidades de servicio, que no es el caso, ¿sí? Que es tiempo más material, no es el caso de nuestros proyectos. Se basa en el tiempo, bueno, ese tiempo va a tener un costo porque en función del recurso humano que esté trabajando sobre el tema va a ser el tiempo que se necesite y el material sería el costo del material. Bien. Acá tienen lo que hablábamos recién, riesgo, ¿sí? En el caso de los basados en el costo, ¿sí? Tiene más alto riesgo en el cliente, ¿sí? Y más bajo riesgo los de precio. Y al revés, con respecto al riesgo del proveedor. En el caso de basados en el costo, hay mucho menos riesgo en el proveedor en los que están basados en el costo y mucho más riesgo en los que están basados en el precio. Esto que yo les decía, imposibilidad de conocer el índice para poder actualizar los precios, es bastante complicado y es mucho más riesgo en el proveedor que en el cliente. Bien, ¿cómo se formaliza el contrato? Lo hemos mencionado, las compras menores a través de orden de compra, compras rutinarias puede haber cotizaciones, catálogos de precios sobre los que me baso, condiciones de pago, licitación en caso de las empresas o de las organizaciones públicas, llamado de licitación, las presentaciones, también hay un contrato, y en el caso de RFP también hay una solicitud de propuesta, digamos, cuando son empresas privadas, se hacen presentaciones de las ofertas y también hay un contrato en juego. Bien, se hace el seguimiento de contrato, controlando el cronograma de entregas, los riesgos, si hay cambios en el contrato. Esto nos pasa mucho en los contratos de software, ¿sí? Que seguramente va a haber cambios en el contrato porque los requerimientos están planteados al principio en, digamos, ese alcance que habíamos definido o en alcance preliminar, digamos, algo un poquitito más detallado, pero que en general se termina de detallar en la medida que avanzamos con el contrato. Entonces sí va a haber cambios, y eso hay que especificarlo también en el contrato. ¿Cómo vamos a manejar los cambios o las necesidades más allá de lo que habíamos planificado? Bien, tenemos que documentar el seguimiento del contrato, eso siempre. El director de proyecto tiene que documentar cada cosa que se va haciendo en el proyecto, ya sea los requerimientos para tener trazabilidad, ya sea la negociación que se armó con el proveedor, con el cliente, eso siempre. Bueno, certificar las facturas para su pago, o sea, generalmente en las empresas el que paga es la oficina financiera, la oficina de tesorería, alguna oficina de ese tipo, pero nosotros tenemos que certificar el cumplimiento del contrato hasta ese momento para que la factura sea pagada. Bien, y ante cualquier conflicto, está bueno que el líder de proyecto sea, digamos, el punto central ante cualquier en un proyecto de desarrollo. En un proyecto de compras, bueno, ya dijimos, si está centralizada de una forma, si está en manos del director de proyecto de otra. Nosotros, bueno, jugábamos un juego de roles con uno de mis compañeros de trabajo y generalmente había una negociación del requerimiento por parte de uno de los dos, y bueno, y el precio lo negociaba otro como para que no hubiera, digamos, conflictos en esa negociación. Bien, y no nos tenemos que olvidar de cerrar el contrato. Una vez que está el contrato finalizado, cuando todos los productos y servicios fueron aceptados,
según los criterios que hayamos definido, hay que cerrar el contrato. Hay que decir, este contrato está finalizado. Está todo bien, y bueno, y ponemos la firma porque es muy importante que no quede nada suelto, que no quede ninguna cuestión por terminar. Ese contrato puede cerrarse, bueno, como dijimos, de común acuerdo, esto que estamos diciendo, quedó todo bien. Se puede cerrar por incumplimiento, entonces tiene que estar especificado en la cláusula contractual, o puede cerrarse por una decisión unilateral que también tiene que estar especificado en una cláusula contractual, porque tiene que haber muchas veces un valor de compensación. Y además, fíjense, si nosotros estamos desarrollando software y hemos decidido solamente vender la posibilidad de uso de eso, ¿sí? Cuando no le entregamos el código al cliente, porque una cosa es entregar código, otra cosa es la licencia de uso. ¿Qué pasa si hemos decidido mudarnos al extranjero y no vamos a estar más acá? Y en el contrato habíamos establecido que nuestra, digamos, la relación con nuestro cliente iba a ser porque nosotros estábamos aquí, digamos, en Argentina, en Rosario, específicamente. Y nos tenemos que ir. Nos queremos mudar, vamos a desarrollar nuestra actividad en otro país, no vamos a tener el contacto fluido que habíamos especificado en el contrato. ¿Qué hacemos? ¿Podemos cerrar en forma unilateral el contrato? ¿Cuál sería el valor de la compensación ahí? ¿O qué podríamos establecer en el contrato llegado a ese caso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué idea tienen de eso? ¿Ninguna idea? Quizá un ejemplo, pero va más al fútbol, me parece. A ver. Quizá a veces pasa que hacen contratos por extensión de a 3, 4 años Ah, y quizás un jugador, quizá al año, quizá, por ejemplo, se pelea con el técnico de Mao, pide una rescisión del contrato. sí. Bueno, A lo sumo dice, a mí bueno, me me gustaría rescinden, saber, pero no me pagan nada, pero... o algo así. está bien, pero yo estoy desarrollando software, ¿sí? Y ofrecí mantenimiento y todo lo demás, y estoy, digamos, en una relación fluida porque estoy acá, ¿sí? Es diferente, porque ¿qué hago? ¿Me llevo el software? Y esta persona se queda sin posibilidad de seguir adelante el desarrollo o de tener mantenimiento. Podría ser derivar al cliente a otra empresa. Podríamos derivarlo, ¿sí? Eso puede ser una posibilidad. ¿Y la otra? Y establecerlo en el contrato, ¿sí? Porque si no tendríamos que pagarle un valor de compensación. ¿Se entiende? El valor de compensación, en este caso, puede ser que nosotros le depositemos el software, digamos, como garantía en una caja, ¿sí? Digamos, eso se pone en una caja de un banco, o lo que fuere, y llegado el caso que haya una rescisión del contrato, la empresa puede hacer uso de los programas fuente, ¿sí? Puede tener el código, esa es otra forma de valor de compensación, cuando yo ya no le puedo brindar más el servicio, y le digo, bueno, yo te entrego el software, vos después elegiste la empresa que quieras, que te siga manteniendo, o lo que fuere. Es una de las posibilidades. Pero establezcanlo eso, ¿eh? Si es un derecho de uso, y especifíquenle que no va a tener el software primero, porque si no, puede haber conflictos. De hecho, he tenido algunos de ustedes que me han consultado después, cuando empezaron a desarrollar y han tenido complicaciones. Bien, ¿cómo resolvemos el conflicto? Por negociación, como un acuerdo entre las partes, por mediación. Hoy se usa mucho la figura del mediador,
¿Mm? De hecho, en los juicios, ¿sí? En los que ya la justicia llegamos a un pleito, también se pone un mediador primero. ¿Mm? Primero tenés que pasar por una audiencia de mediación. Bien, por arbitraje, entonces tenemos un tercero que ya definimos que va a ser el juez, y él va a decidir. ¿Mm? Es alguien que decidimos entre las partes que puede hacer el arbitraje, y nos vamos a tener a la decisión que realice, o bueno, una querella formal, y ya nos sometemos a la justicia. Bueno, un pequeño recorrido. Teníamos los requerimientos, hacemos el RFI, Request for Information, los proveedores nos dan, o sea, enviamos ese RFI a los proveedores. En realidad, muchas veces no lo enviamos, lo que hacemos es buscar proveedores, esto que decíamos, buscamos en internet, ¿sí? O en Mercado Libre, o alguna plataforma que tengan los proveedores, y armamos esa respuesta al RFI. No es necesario que se le enviemos al proveedor muchas veces. Hacemos un análisis y armamos el RFP. Ahí sí, el Request for Proposal. Bien, el RFI no es un contrato, no implica un acuerdo. Si yo le estoy pidiendo precios a un proveedor, no implica que se lo voy a comprar a ese proveedor, ¿sí? Pero va a ser utilizada para implementar, digamos, para la implementación de las soluciones, y para construir y refinar ese RFP, que sí va a ser el pedido de cotización, o que puede llegar a ser la licitación que mencionábamos antes. Bien, sobre que después cerrado van a presentar los proveedores. Consulta, profe, antes Sí. como que estaban el globito como el paso a paso, puede que en vez de ir a una RFP decida no hacerlo. Sí, sí, claro. A lo mejor ya mirando el RFI nos damos cuenta que económicamente es algo muy caro, y no está en condiciones la organización de realizar el proyecto. Ya Bien, lo utilizaríamos para el análisis de prefactibilidad del proyecto. ¿Mm? bien. Ahí podemos decidir, no, mira, la verdad que esto me cuesta muy caro, no lo voy a llevar adelante. Por eso muchas veces en lo nuestro, si la empresa es muy grande, o si vemos que no hay mucha, digamos, que el cliente no tiene mucha idea de lo que quiere llegar a hacer, y nos lleva mucho tiempo hacer esa request for information, que no necesariamente es de hardware, puede ser que estamos haciendo justamente la evaluación o el análisis de requisitos para implementar una solución de software. Ojo, cobremos el tiempo que nos lleva. Porque si no, es como que vamos a estar mucho tiempo abocados a nuestro cliente, y después el cliente nos va a decir, no, es muy caro, gracias, muchas gracias por el servicio prestado, pero no voy a hacer la solución. Y nosotros hemos invertido muchísimo tiempo porque estuvimos casi haciendo el análisis. ¿Tá? Entonces, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con los tiempos. Al principio siempre nos equivocamos, chicos. Al principio muchas veces planificamos mal, muchas veces no tenemos en cuenta todas estas cosas, por el hecho de tomar el trabajo, porque recién estamos empezando, ¿sí? Entonces al principio probablemente les pase, pero en la medida que vayan avanzando, traten de acotar los tiempos de ese análisis de prefactibilidad, y si no, cobrar ese análisis de prefactibilidad, el informe que van a hacer de ese análisis de prefactibilidad, porque a lo mejor llegamos a ponerle el precio y me dicen no. Entonces hemos gastado tiempo que nos sirve como experiencia al principio, pero que después realmente nos entorpece a lo mejor el desarrollo de otros proyectos, y bueno, no está bueno. Bien. Bueno, actividades para elaborar un RFP, más o menos la hemos definido, pero hay que definir un equipo, porque hay que atender al proveedor en cuestiones que no hayamos quedado claros en el RFP, hay que definir los requerimientos, capacitar en tecnología de información a la gente que nos va a ayudar a realizar la compra, identificar y entrevistar a los usuarios para definir los requerimientos, los desarrollos de los requerimientos técnicos, va a tener requerimientos administrativos, también los tenemos que desarrollar. Escribir el RFP lleva tiempo. Yo después les voy a mostrar un ejemplo, y lleva mucho tiempo.
desarrollar los criterios de evaluación, bueno, el cronograma de tiempos, y entregar ese RFP a los postulantes, a los proveedores que después nos van a cotizar. Bien, acá tienen algunas de las secciones que tiene que tener un RFP. Una introducción, los antecedentes del proyecto, justamente si es un proyecto muy grande, el proveedor tiene que conocer el proyecto, tiene que conocer en qué se va a invertir, bien, cuál es la situación actual, qué es lo que queremos, cómo vamos a aceptar o seleccionar la propuesta que él nos haga, bien, el formato de entrega de la propuesta y el plan de trabajo. Ese plan de trabajo es del RFP, de cómo va a ser el desarrollo de la compra, o sea, hasta el momento de el contrato, digamos, de que vayamos a elaborar el contrato, de la selección específica del proveedor. Después el contrato viene por otro lado. Bueno, acá explica un poquitito lo que es el costo total de propiedad. El costo total de propiedad, como antes mencionamos, y bueno, lo vamos a extender un poquito acá, es un método que lo que vamos a hacer es analizar estos elementos que vamos a comprar, estos activos que hemos decidido comprar, de una forma que me permita analizarlo en su tiempo de vida útil. Y esto va a tener que ver con no solamente el precio que vamos a pagar inicialmente por ese bien, sino qué es lo que va a necesitar ese bien, ya sea de mantenimiento, de insumos, en función de lo que nosotros vamos a utilizar. Bien, a ver, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta el costo inicial de la solución. Acá está pensando en una solución integral, que es lo que puede pasar con lo que ustedes están planificando hacer dentro de su trabajo integrador. Probablemente compren hardware, compren software, no solamente software de base, sino también alguna aplicación específica que hayan decidido instalar. Hay costos de los servicios iniciales para instalación y para configuración. Ese sería el costo inicial de la solución. Bien. También va a haber un costo de administración. Durante el tiempo que esa solución que hemos diseñado esté en actividad, probablemente tendremos que tener algún costo anual de un ingeniero, interno o externo, que nos provea servicio, ¿sí? Bueno, acá dice por el número de ingenieros de planta, por la cantidad de ingenieros que necesitemos, y el número de años de solución en funcionamiento, por el porcentaje de solución del tiempo dedicado a la solución. O sea, a ver, ya sea una persona interna a la empresa que esté cobrando un sueldo, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos un tiempo que le va a destinar a esta solución o a este proyecto cuando esté implementado, le consideramos el porcentaje de tiempo dedicado a la solución para poder evaluar el costo de administración. También hay un costo de operación. Puede haber incidentes en el año, ya sea que lo tenemos que solucionar nosotros o que esté incluido dentro de la garantía. Bueno, tenemos que considerarlo, ese costo, el número de años de la solución en funcionamiento, por el costo de obra de servicio y el tiempo aproximado para reparar la falla. ¿Sí? Si eso nos deja con ese activo sin poder utilizarlo, también es un costo. Entonces, costo de operación. El costo de soporte a usuarios, dijimos, puede haber incidentes, ¿sí? Entonces, esos incidentes, si pensamos en ITIL, tiene que estar, digamos, un empleado de mesa de ayuda o de soporte técnico para solucionar ese incidente, ¿sí? Restablecer la operación en el menor tiempo posible, con lo cual se considera una X cantidad de incidentes promedio por año, se lo multiplica por el número de años de la solución en funcionamiento, el costo de hora de soporte y el tiempo aproximado para dar soporte. Eso también tiene que estar incluido en el costo total de propiedad. Con lo cual el costo de la solución va a ser ese costo inicial, el costo de administración, el costo operativo y el costo de soporte a usuarios.
eso tiene que estar, ¿sí?, en cada uno de los elementos que ustedes analicen comprar para el proyecto, para poder después compararlo, porque si no, no podemos comparar. Esto que decíamos de las impresoras, ¿sí? Probablemente el costo inicial de la solución de una impresora a chorro de tinta sea más barata, pero cuando empezamos a ver el costo operativo de ese activo, es mayor que si comparamos una impresora láser, pero eso va a tener que ver con justamente la cantidad de impresiones que hagamos, el uso que se le dé a esa impresora, ¿sí? Sí vamos a necesitar también un soporte técnico para utilizarlo, soporte de usuarios para saber utilizar la impresora, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con el costo total de la solución y lo tienen que tener en cuenta para poder comparar los precios, ¿sí?, de cada uno de los elementos que van a comprar. Bien, y acá se arman las matrices que me comentaron que se las mandó o que lo estuvieron trabajando con Ariana. No, no trabajando. Había enviado un correo esta mañana, pero se había olvidado las planillas, le avisé de eso y ahora las mandó hace un cachito, si no, Bueno, no me equivoco. ustedes van a ver entonces en esas planillas que hay una matriz donde están las características, ¿sí? Y donde están también los pesos, ¿sí?, en una tabla 1 que pondera esas características. Va a haber, bueno, valores porcentuales, vamos a calcular de esas características, y finalmente vamos a tener una matriz donde podamos comparar todas las soluciones. Es una cosa por el estilo, a ver, tenemos grupos de características y características, entonces generalmente si tenemos software, uno de los grupos va a ser software y cada una de las características va a ser a lo mejor los requerimientos que tengamos de ese software. Si tenemos en cuenta un servidor, ¿sí?, dentro del servidor puede estar el disco, la memoria, ¿sí?, en ciertas características. A lo mejor ponemos una característica que sea redundancia para ver si podemos comparar en distintas marcas y modelos qué tipo de redundancia tiene, ¿sí?, armar un grupo específico de redundancia. Esto lo van organizando ustedes en función de lo que van a necesitar. Van a poner un rango de valores a considerar, van a poner la especificación del valor, ¿sí?, de que tiene la marca y modelo 1 y el valor, y así vamos a poder tener la primera matriz, que es la de valoración de características. Después tenemos la del porcentual de características para ver el peso que le damos a cada una de esas características en función del valor asignado. Calculamos de la característica y del grupo el porcentaje que tenga que ver con todas las soluciones, y finalmente la última matriz me dice los totales de marca modelo 1, ¿sí?, y ahí vamos a poder comparar. Está hecha para la marca y modelo 1 por el tamaño de la planilla, pero ustedes van a ver el total en marca y modelo de cada una de las que hayan analizado. Por lo menos 3 como para tener una evaluación. Bien. Lo que les quería mostrar, a ver si lo tengo aquí, es un RFP, o digamos, un RFP que recién miramos cuáles serían las partes que tendría que tener, pero acá están un poquitito con un ejemplo para que ustedes tengan. Lo que se cuenta en un RFP son los antecedentes del proyecto, cuál es la situación actual en la que se encuentra, digamos, la infraestructura, en este caso, en un proyecto para seguridad de la información, entonces la infraestructura en la que se encuentra la organización, qué es lo que queremos realizar en ese proyecto, los requerimientos, cuál sería el plan de trabajo tentativo del proyecto que tenemos en mente, ¿sí? No necesariamente vamos a cumplir, pero el proveedor tiene que saber en qué momento vamos a necesitar, digamos, los elementos que le vamos o que queremos comprar, ¿sí? Después vamos
a decirle qué es lo que le pedimos, solicitud de las propuestas, cuáles van a ser los criterios de evaluación, el proveedor tiene que estar al tanto, y cómo nos vamos a trabajar, o cómo vamos a hacer, cuál va a ser el plan de trabajo para esa solicitud de las propuestas. Ahora vamos a ver a qué se refiere con ese plan de trabajo. Bien, entonces cuenta aquí los antecedentes del proyecto, no algo muy largo, ¿sí? Pero algo que tenga que ver con por qué se realizó este proyecto, qué es lo que pretendemos hacer. Situación actual. Este es un dibujito que les debe ser familiar, porque lo utilicé también para gestión de datos. Nosotros teníamos lo que está en azul, digamos, es lo que queríamos incorporar. Nosotros teníamos un servidor principal, un servidor que utilizábamos para backup, y también hacíamos la actualización de los antivirus a partir de acá. Esto era una organización que tenía en ese momento todas estas PCs en cada uno de los pisos, 5 y 5, 10, 13, 16, 17, había muchas, como ven acá, 65, 89, sí, si no había más o menos. Pero esas eran las PCs que teníamos en los edificios, además de contar con las PCs en cada una de las localizaciones en donde había sucursales. ¿Sí? Bien, solo que teníamos un solo servidor central, donde ese servidor servía para desarrollo y para puesta en producción de la aplicación que utilizaban los usuarios, con los riesgos que ello conllevaba. ¿Sí? Imagínense que hemos perdido tablas gracias a estar probando sobre el mismo sistema en producción. No era conveniente. Bien, teníamos 3 UPS, una que estaba conectada al servidor central, otra para el backup y otra para el rack. Bien, una línea punto a punto con tribunales, y bueno, y acá teníamos 2 delegaciones, que en realidad había más, ¿sí? Solo que en el dibujo pusimos esas 2, porque esas 2 eran las que queríamos modificar, porque tenían pocas PCs y había muchos usuarios, y entonces, bueno, queríamos agregar a la infraestructura eso. Había una VPN que conectaba, digamos, al servidor central, o sea, todos los usuarios se conectaban y trabajaban sobre el servidor central. Bien, y lo que nosotros queríamos hacer era justamente tener redundancia del servidor principal. Queríamos tener esto que está acá, y tener servidores también alternativos para todo lo que era el manejo de planillas de cálculo, cuestiones operativas de los usuarios que no utilizaban sistemas, sino que utilizaban, ¿cómo se llama? Aplicaciones de ofimática y eso. ¿Tá? Entonces, bueno, este servidor que teníamos, digamos, redundante, iba a servir para suplir al servidor principal si ese servidor se caía, y también como para desarrollo, porque si no iba a tener parado un servidor, y bueno, la organización no iba a solventar ese gasto solamente para tener un servidor parado. Bien, bueno, ahí están, 92 PCs, con más de 5 años de antigüedad. Acá se decía qué año, o sea, cuántos años tenían, como para que se supiera. Imagínense que si nos tenían que brindar una solución, tenía que ser compatible con todo lo que teníamos en ese momento. Bueno, se explicaba cómo teníamos el RAID de discos, ¿sí? Bueno, qué tenía el backup, cómo eran las UPS, ¿sí? Cuánta contingencia, fíjese, ante una contingencia 30 minutos teníamos de autonomía. Bien, características técnicas de cada una de las UPS, cómo hacíamos las comunicaciones, el cableado, qué contenía cada uno de los racks. O sea, le contábamos todo lo que había en la infraestructura. Y luego le contábamos lo que nosotros queríamos implementar. Un servidor de producción y minería de datos, un servidor de desarrollo y contingencias, un servidor de red,
DNS, correo interno y externo, y bueno, y darle cuota también a los usuarios, que eso después se realizó. Y bueno, también tener backups de ese servidor de red y backup de puertos críticos, que era este otro que estaba acá abajo, en azul, que decía red. Acá. Bueno. O sea que le contábamos el proyecto completo. Una vez eso, le decíamos cuál era nuestra idea de plan de trabajo. Nosotros queríamos arrancar en diciembre, haciendo la inversión de equipamiento y capacitación, capacitar al personal que iba a usar los nuevos servidores de red, toda la instalación, que fíjense que se podía hacer paralela a la instalación del servidor de red, documentación de estándares técnicos, y eso nos tenía que documentar el proveedor. En las delegaciones lo mismo, y finalmente empezar en febrero con la instalación del servidor de contingencias y desarrollo, y en junio poner en funcionamiento el servidor principal. Obviamente íbamos a necesitar la documentación de los estándares técnicos y la documentación de procedimientos de auditoría de funcionamiento de toda la instalación de ese servidor de contingencias y desarrollo. También para seguridad queríamos comprar otro firewall por hardware, perdón. Y bueno. Y finalmente, lo último que íbamos a instalar era un servidor de correo electrónico que en definitiva no terminó instalándose porque no tenía mucho sentido, era mucho el costo cuando después analizamos las propuestas, que era lo que decíamos antes, nosotros podemos decidir ciertas partes del proyecto no implementarlas en función del costo, bueno, y generar documentación de mejores prácticas a lo largo de todo el proyecto. Eso era el plan de trabajo que después el proveedor, una vez seleccionado, iba a tener que ejecutar. Bien, acá le contábamos qué es lo que pretendíamos que nos cotizaran, hardware y software, qué queríamos de hardware, qué queríamos de software. Le pedíamos cotizar por separado, capacitación al plantel del departamento de sistemas, formación, la instalación y las buenas prácticas. Y obviamente presentar un plan de trabajo modificando o validando el plan de trabajo tentativo que le habíamos presentado para ver si podían cumplir con los tiempos. Bueno, y otra cosa que se pone y que teníamos identificado eran los criterios de evaluación, que respondieran en tiempo y forma según el plan de trabajo de esta solicitud, que ahora se los voy a mostrar. Una propuesta integral, porque algunos proveedores nos decían, no, si nosotros te vendemos el hardware, pero no hacemos instalación de software. Bueno, arma una propuesta integral. O sea, hacete cargo del hardware y de coordinar con las personas que lo van a instalar. Entonces, bueno, de esa forma, de 10 proveedores a los que les habíamos mandado este RFP, solo nos contestaron 5. Porque no podían hacer, digamos, esa propuesta integral. Bueno, respaldo de garantía, respaldo técnico, calidad de los elementos cotizados, preferentemente indicando otras empresas donde el oferente haya instalado las configuraciones, eran también criterios de evaluación. Bien. Y acá está el plan de trabajo para la solicitud de las propuestas. ¿Tá? O sea, no solamente el plan de trabajo que nosotros queríamos ejecutar con nuestro proyecto, sino cómo queríamos que manejarnos con esto. Tampoco dejar tanto tiempo para que los proveedores nos presentaran propuestas. En algún momento teníamos que cerrarlo. Entonces, nosotros teníamos un acuerdo de reuniones con proveedores en una semana. Después hacíamos reuniones con los proveedores para entregarles este RFP y contarles cualquier cuestión y pasearlos, digamos, por la institución para que lo vieran, digamos, vieran cómo estaban instaladas las cosas y todo. También le dábamos posibilidad hasta una determinada fecha para que hicieran preguntas sobre cuestiones técnicas de lo que queríamos implementar, sobre cuestiones administrativas, de cómo nos íbamos a manejar con el pago y todo lo demás, y hasta el 15 del 11 nosotros decíamos recepción de las propuestas. Bien, nos tomábamos una semana para evaluar esas propuestas,
hacer la evaluación económica y preguntarle al proveedor algunas cuestiones que no entendiéramos nosotros de la propuesta que nos habían enviado, y finalmente íbamos a seleccionar al proveedor para que luego iniciara el proyecto como habíamos pensado en diciembre. Bueno, esto se trasladó un poco, finalmente empezamos, porque vieron que las vacaciones son complicadas, porque no hay mucho personal, por un montón de cosas, tanto del proveedor como de nuestra parte, así que lo extendimos un poco, arrancamos fines de enero, o sea, se extendió 1 mes y medio, y bueno, pero pudimos cumplir, digamos, con los plazos del plan de trabajo. Bien, esto es más o menos un ejemplo de lo que sería un RFP. ¿Dudas? ¿Tienen dudas? No, ¿No? Bueno. Ustedes van a tener que armar el RFP, van a tener que armar las planillas de... Ahí creo que hay una en el Drive que pueden utilizar como ejemplo, una planilla de comparación. Si no, tienen las que le mandó Ariana, como para, digamos, ya arrancar con el proyecto y verlo. Bien. Acá terminamos con el capítulo 5, entonces. La próxima clase vamos a dar comunicaciones. Sí, y esa será la última unidad perdón, el último capítulo de esta unidad.